Muy buenos días a todos y a todas. Partimos esta semana con un lunes soleado, pero que avecina tormentas a partir del jueves 12 de junio. Tormentas que van a estar desde Coquimbo hasta Biobío, con lluvias, con viento. Así que es importante la preparación y el autocuidado. Como gobierno estamos y hemos trabajado de forma anticipada para proteger a las familias chilenas, para enfrentar los desafíos de esta temporada con medidas que son muy concretas, que se enmarcan en lo que conocemos como el plan de invierno. Este plan considera, se inició en enero de este año y considera 12.000 trabajos de mitigación de riesgo, 905 intervenciones por parte del MOP en caminos y obras de infraestructura, más de 1.600 acciones de mantenimiento eléctrico que ha liderado la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y esto incluye inspecciones, podas preventivas y reemplazo de equipos, ¿verdad? Frente a este nuevo sistema frontal, el llamado que hacemos es a cuidarnos entre todos. Es crucial mantenerse informado, particularmente a través de los canales de Senapred y sobre todo, como lo decimos siempre desde esta vocería, evitar compartir información o datos que no estén verificados. Asimismo, es el momento para quienes no lo han hecho de revisar techumbres, canaletas, y, por cierto, estar siempre pendiente a las instrucciones de la autoridad en caso de emergencia. Mañana, durante la tarde, a las 2:30, Senapred va a sostener una mesa técnica precisamente para coordinar las acciones frente a este sistema frontal que se avecina, porque sabemos que prevenir es clave para enfrentar el invierno de forma segura. Como ustedes saben, no basta con las acciones del gobierno y de los ciudadanos, también es importante lo que ocurre en materia eléctrica. Las empresas eléctricas tienen un rol fundamental que jugar en este periodo. Quienes pagamos cuentas de la luz, ¿verdad? Los chilenos y chilenas pagamos por una mantención permanente y continua del suministro eléctrico. Esto es una obligación que tienen las empresas eléctricas de mantener y de desplegar todos los esfuerzos para que este suministro sea ininterrumpido, y eso considera podas, reparaciones, cuadrillas. Bueno, todos conocemos las acciones que se despliegan, y en este sentido el llamado que hacemos a las empresas es a redoblar estos esfuerzos, porque todos sabemos que la lluvia y el viento no son casos fortuitos, sabemos con anticipación que esto va a ocurrir y por lo tanto el llamado es a tomar las acciones preventivas para evitar que tengamos cortes de luz y afectación del servicio y no esperar a las fiscalizaciones posteriores con las multas que en realidad no vienen a resolver, sino que a sancionar estas situaciones. Como gobierno y liderado por el Ministerio de Energía vamos a estar desplegados haciendo todas las fiscalizaciones correspondientes. Así que así con el temporal, a prepararse todos para que sea, ojalá, una lluvia que al menos en el caso de Santiago nos permita limpiar un poco el aire y no traiga consecuencias negativas. Seguimos también avanzando con un calendario de elección que ustedes y todos conocen. El viernes pasado se lanzó la campaña Chile Vota Informado. Esta es una campaña que lo que busca es entregar información certera y veraz respecto de la elección primaria que se va a desarrollar el próximo 29 de junio. Es importante recordar que en estas elecciones votar es un derecho y además es una manifestación concreta de la vida democrática. Y por eso, como gobierno, estamos trabajando para que estas elecciones se lleven a cabo de forma clara, segura y responsable, disponibilizando información en torno a locales de votación, horarios, documentos que se requieren y sobre todo el hecho de que se trata de elecciones que son voluntarias. No es así el ser vocal de mesa. El ser vocal de mesa es una obligación y por lo tanto es importante que todas las personas chequeen en el servicio electoral su información de votación y que si tienen alguna duda respecto de este proceso y de las elecciones que van a ocurrir el 29 de junio, que puedan visitar chilevotainformado.cl, donde van a encontrar información pertinente, actualizada y veraz respecto de este proceso. Junto con eso, seguimos cumpliendo con la ruta trazada por el presidente Boric en la cuenta pública, con una semana con actividades bien interesantes de avance, ¿verdad? La primera de ellas es el lanzamiento del pase cultural. Es un compromiso de la cuenta pública del año pasado, donde se entregará este pase por 50.000 pesos para jóvenes y personas mayores más vulnerables para que puedan acceder a distintas actividades culturales como teatro, cine, compra de libros, entre otros. Además de eso, esta semana vamos a tener una agenda legislativa importante donde cabe
destacar el avance de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, permisos sectoriales, como se conoce más comúnmente. Este proyecto busca agilizar y dar certeza a la tramitación de permisos sectoriales, va a permitir seguir avanzando en el crecimiento de una economía que está en un punto de inflexión y donde vemos mes a mes cómo se van sumando las cifras positivas que superan incluso la expectativa. Lo vimos con IMASEC la semana pasada. Este proyecto lo que busca es fortalecer las inversiones y la competitividad de nuestro país y es una iniciativa que va a permitir, una vez aprobada, reducir sustantivamente el tiempo de tramitación de los permisos entre un 30 y un 70% dependiendo del tipo de iniciativa de que se trate. El proyecto todavía está en sus últimas fases, ¿verdad? Salió de la Comisión de Hacienda del Senado en su segundo trámite y ya está a puertas de terminar la tramitación, sumándose a las buenas noticias en materia económica, que no son solo las cifras, sino que los cambios y modificaciones y transformaciones estructurales que hemos empujado desde este gobierno precisamente para impulsar con mayor fuerza el crecimiento de nuestra economía. Esta semana seguimos avanzando también con el Plan Nacional de Búsqueda. El presidente encabezará junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, la entrega de carpetas de calificación a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política. Todo esto en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, que ya lleva un par de años de ejecución y que avanza precisamente entregando información a los familiares y de esa forma avanzando en este compromiso que asumimos como gobierno desde el primer día. Asimismo, y en otro ámbito, aquí me paso a ciencia, como ustedes saben y ya es tradición, tuvimos la semana pasada una muy buena noticia con el lanzamiento del programa Municipios a la Vanguardia, con IA al final. Este es un programa donde funcionarios municipales de 15 municipios de todo Chile van a aprender a utilizar inteligencia artificial para resolver problemas propios de los municipios y de esa forma mejorar y acelerar gestión en los municipios en directo beneficio de los vecinos y vecinas. Problemas como la detección de microbasurales, las rutas de recolección de basura, el acelerar los procesos de licitación, por ejemplo, de compras públicas en los municipios, o incluso acercar a los vecinos y vecinas los distintos beneficios sociales que pueden acceder a partir de las municipalidades, son desafíos que se van a abordar desde este programa Municipios a la Vanguardia. Y por último, y como la tecnología no existe sin ciencia y la ciencia no existe sin quienes hoy día trabajan en el ámbito científico, esta semana daremos por iniciados los diálogos para un mejor trabajo en investigación, que lo que busca es promover condiciones laborales más justas, estables y sostenibles. Es un trabajo que se hace de la mano de la Organización Internacional del Trabajo, con diálogos participativos en todas las macrozonas y por lo tanto invitamos a todos quienes estén interesados de participar en este proceso a inscribirse en la página web del Ministerio de Ciencia, www.minciencia.gov.cl. Como ven, una semana cargada de lluvia, viento, buenas noticias, avances en los compromisos de gobierno y también en una agenda legislativa para seguir cumpliendo con lo que los chilenos y chilenas esperan de nosotros. Vamos a las preguntas. Vamos. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A esta hora hay pescadores artesanales junto a parlamentarios oficialistas que están llegando aquí al Palacio de la Moneda pidiéndole al presidente que intervenga en la discusión sobre fraccionamiento pesquero. Particularmente, lo que solicitan es que se revierta el porcentaje asignado a la merluza común. El diputado Brito ya hemos conocido que ha tenido críticas al ministro Grau, ambos son del mismo partido, por este mismo tema. Y más allá de lo técnico de la tramitación, ministra, queríamos preguntarle si al gobierno le preocupa que haya parlamentarios oficialistas que se cuadren con las críticas a un ministro del gabinete, qué respuesta se le entrega a los pescadores y también qué llamado se le hace a los parlamentarios en la tramitación de este proyecto. Bueno, efectivamente se va a recibir, en este caso por parte del Ministerio del Interior, esta carta que fue anunciada y que debe estar ocurriendo en estos minutos, de hecho. Pero lo que a nosotros nos interesa relevar como gobierno es que hemos logrado algo que es inédito. Aquí estamos hablando de una ley que por primera vez, de manera transparente y democrática, establece un sistema de distribución de la pesca artesanal e industrial, asegurando la sostenibilidad de la industria y también la sostenibilidad del recurso. Y eso se logró en 23 pesquerías, dejando, creemos, en el pasado una ley que tenía
bastantes dudas respecto de su legitimidad, ¿verdad? Y parte de los compromisos que teníamos como gobierno era precisamente avanzar en una discusión que fuera abierta, democrática en el Congreso y que nos permitiera dejar atrás ese episodio que generó, por supuesto, tanta preocupación y desconfianza en la institucionalidad. Dicho eso, y como ocurre en todos los acuerdos, es imposible llegar a uno que deje 100% satisfecho a todas las partes. Eso no impide que las personas hagan y manifiesten de manera respetuosa, como está haciendo hoy día, sus opiniones y sus reparos, los que por supuesto son considerados y que son escuchados, pero entendiendo el contexto en el que estamos. Esta es una ley que se tramitó durante un tiempo extendido en la Cámara, que lo que buscaba era precisamente de manera transparente y democrática asignar las cuotas de distribución entre la pesca artesanal e industrial, y eso es algo que se ha logrado por el impulso del gobierno con el acuerdo de los parlamentarios y que creemos es importante relevar y sostener. Ministra, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, ministra, por el fallido nombramiento de Soledad Ormazábal como integrante del Consejo Directivo del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional, un organismo que es clave para la reforma de pensiones en tanto administra y recauda el seguro social. El nombre de Ormazábal debió ser retirado de la lista por una inhabilidad por parentesco que la propia economista advirtió, pero no así los equipos del gobierno. Yo quería preguntarle si el gobierno acá reconoce un error y también qué dice esto de la prolijidad con la que se está implementando la reforma de pensiones. Sí. A ver, creo que hay dos partes en las preguntas que me gustaría diferenciar. La primera es entregar certeza y tranquilidad respecto del cumplimiento de los plazos de la reforma. La reforma está avanzando de acuerdo a los plazos que estaban establecidos, no tenemos absolutamente ningún retraso y eso significa que el calendario de beneficios que están esperando los chilenos y chilenas se va a cumplir sin ningún sobresalto. Y eso es lo primero, que es importante entregar tranquilidad porque sabemos que son muchos los que están esperando que ese calendario se cumpla para poder ver mejoradas sus pensiones. Lo segundo, que es respecto de los nombramientos, y lo abordó la subsecretaria de Hacienda hoy día también en una carta en el Mercurio, es que el análisis de inhabilidades se hace, por cierto, por parte del gobierno, pero existen inhabilidades que están relacionadas con relaciones, en este caso participación en empresas, de personas que están vinculadas ya sea por matrimonio, acuerdo de unión civil o parentesco en primer grado de consanguinidad con las personas que el gobierno propone, que en este es el caso. Y en esos casos corresponde a la persona cuyo nombre se está proponiendo relevar precisamente la existencia de esa inhabilidad. Y por lo tanto, una vez conocida por parte del gobierno, se tomaron las medidas pertinentes y a su respuesta, esto es parte del proceso, pero insistimos, lo que le corresponde al gobierno es el análisis de los antecedentes a los que podemos tener acceso, esto es por la revisión que se hace de los candidatos y candidatas, pero hay inhabilidades que solo son posibles de conocer si es que son presentadas y relevadas por la persona cuyo nombre se está sugiriendo, y eso no ocurrió en este caso. ¿Descarta un error entonces en este caso? Por supuesto, aquí se llevó adelante un proceso muy riguroso de análisis de antecedentes, pero como le decía, hay antecedentes que nosotros de oficio podemos conocer, otros que no es posible conocer si no son alertados por las personas cuyo nombre se propone. Ministra, quería llevarla al debate sobre el acuerdo Codelco-Soquimich. Usted en abril pasado acusó a la candidata Evelyn Matei de desconocer los avances que se han hecho como país. Esto porque la candidata quiso revisar la conveniencia de la alianza Codelco-Soquimich. Entonces usted también advirtió que este manto de duda que pone la candidata tiene un efecto reputacional y dijo que ojalá Matei se desdiga de estos cuestionamientos. Yo, con esa consideración, quería preguntarle qué tiene que decir sobre la postura de la candidata Janet Jara, quien dijo que no va a poner su firma como presidenta de la República para cerrar la alianza Codelco-Soquimich en caso de no encontrarse cerrada, y también tildó de cándidos a quienes ignoran los intereses de Soquimich en este acuerdo, aludiendo a su herencia pinochetista y también al rol que tuvo en el financiamiento ilegal de la política. ¿Qué tiene que decir ahora frente a una candidata que no pone en cuestionamiento la efectividad del acuerdo, sino que derechamente dice que no lo va a firmar en caso de no estar cerrado? A ver, de nuevo quiero distinguir dos partes a la pregunta. La primera es que nosotros como gobierno queremos una vez más aclarar y enfatizar en que este es un acuerdo que fue suscrito con total apego a la legalidad y que cuando se hizo el análisis representa la vía más efectiva para que Chile aproveche al máximo una posición de liderazgo en materia de litio que es fundamental para el crecimiento de nuestra economía, pero también para un
una industria de sustentabilidad y descarbonización que es también parte fundamental de nuestra agenda. Esta evaluación se hizo poniendo a la vista lo más beneficioso para el Estado de Chile y es lo que hemos sostenido en el contexto de una estrategia nacional del litio que además tiene componentes medioambientales y científicos. Respecto de las críticas en particular, y a propósito de varios comentarios que he escuchado en el último tiempo, creo que son críticas bastante diferentes. Lo que nosotros cuestionamos en algún minuto a propósito de la candidata fue el establecer un manto de duda respecto de un acuerdo sin que existieran ni una posición clara de parte de ella, ni tampoco argumentos o antecedentes que nos permitiera entrar en un debate de ideas a propósito de una materia que puede ser de preocupación nacional. En el caso de la candidata Jara, lo que vemos es una posición basada en una evaluación que hace ella y su campaña respecto de este acuerdo, que como gobierno evidentemente no suscribimos, por algo hemos avanzado en este acuerdo que creemos que es completamente legal, pero que creemos corresponde al debate de ideas, que es lo que tiene que ocurrir en el marco de una elección presidencial y por lo tanto creo que son situaciones muy distintas. Una cosa es, como dijimos en esa oportunidad, instalar un manto de duda respecto de algo sin que existan por ello argumentos y otra cosa es argumentar en contra de una decisión de gobierno donde por cierto podemos tener diferencias, pero que es parte de la política y del debate que se tiene que dar en el contexto eleccionario. Aclarado ese punto, ministra, ¿no le preocupa que la candidata no esté por firmar el acuerdo de Soquimich-Codelco cuando el gobierno tiene la convicción de que es un avance del país? A nosotros lo que nos preocupa es que este acuerdo avance en los plazos establecidos, que la Estrategia Nacional del Litio cumpla con sus objetivos, que es lo que ha ido ocurriendo paso a paso. Lo hemos visto con las alianzas que se anunciaron hace pocas semanas de ENAMI, de Codelco, lo vemos con el avance de la red de salares protegidos, con la instalación del Instituto Nacional del Litio, todas medidas que, por cierto, son del corazón de lo que este gobierno cree en torno al desarrollo productivo sostenible y que vamos a seguir trabajando hasta el último día por concretar. Buen día, ministra. Dos preguntas en materia de elecciones. Primero, ayer el candidato presidencial Jaime Mulet se desmarcó de este objetivo de lograr una lista única parlamentaria dentro del progresismo, como ha sido llamado el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo ve el gobierno, bien digo, una división de las fuerzas de la alianza de cara a este desafío en el marco además de lo que han sido llamados de unidad desde el Ejecutivo? A ver, los partidos son libres absolutamente de establecer sus propias prioridades y estrategias electorales y por lo tanto no nos corresponde a nosotros opinar o referirnos respecto de ello. Lo que sí hemos hecho como gobierno, y quiero refrendarlo en este espacio, ¿verdad?, es apostar por una alianza lo más amplia posible, que nos permita sostener principios que son esenciales y fundamentales del progresismo frente a un contexto nacional e internacional, donde vemos una amenaza fuerte a ciertos derechos y garantías que hemos ido logrando como sociedad. Estoy pensando en los derechos de las mujeres, por ejemplo, donde vemos que hay retrocesos de ciertos sectores de la derecha. Estoy pensando en la valoración que se le entrega a la democracia. Estoy pensando en materias de seguridad, como por ejemplo el uso de armas, ¿verdad?, donde vemos a candidatos de la derecha que promueven el uso de armas, cuando como gobierno y como progresismo apostamos a reducir el uso de armas. De hecho, se han destruido más de 67.000 y por lo tanto la decisión de los partidos, la posición del gobierno ha sido y seguirá siendo hasta el último día el generar una alianza lo más amplia posible que permita proyectar las ideas del progresismo hacia el futuro también. Sí, y ministra, y además, ¿cómo observa el gobierno el movimiento de las últimas encuestas? José Antonio Kast, por ejemplo, pasando a la delantera, superando a Evelyn Matei, y también Yanis Jara, superando a Carolina Toa. ¿Hay preocupación, digamos, por el avance de los denominados extremos? El gobierno está preocupado, como le señalaba, preocupado de implementar la agenda con el conjunto de medidas que tenemos y que estamos lanzando esta semana, de la contingencia a propósito de los temporales, de promover alianzas amplias y acuerdos, que es en lo que hemos trabajado con mucho énfasis y energía durante este periodo, y las encuestas se las dejamos a los comentaristas políticos que seguro tienen mucho que decir al respecto, pero nosotros nos abstenemos de opinar de aquello.
Ministra, buenos días. Buenos días. El presidente del Senado reveló este fin de semana que el gobierno de Estados Unidos le advierte a través de la embajada posibles represalias graves y económicas si Chile cortaba relaciones diplomáticas con Israel. ¿El gobierno ha recibido antecedentes de este tipo, ha recibido ese tipo de advertencias por parte de Estados Unidos, ya sea a través de la embajada u otra entidad? Y quería preguntarle cómo toman este tipo de advertencias, si es que han analizado en el gobierno estas advertencias. Expertos la semana pasada efectivamente hablaban de posibles consecuencias negativas para Chile luego de los anuncios del presidente en su cuenta pública. Hay dos temas acá, que está el rompimiento de relaciones y los anuncios, pero ¿han aquilatado las posibles consecuencias con Estados Unidos? A ver, lo primero es, solo por precisar y que no genera ninguna duda, no se han roto relaciones diplomáticas con Israel, sino que se anunciaron una serie de medidas como el retiro de los agregados militares y, bueno, los que conocimos en la cuenta pública. La decisión en torno a estas medidas se hace considerando todos los antecedentes posibles y todos los escenarios posibles de manera muy responsable, y donde, como lo señaló el propio presidente, la defensa de la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo ha sido una posición internacional del Estado de Chile que es consecuente con las medidas que se anunciaron durante la cuenta pública. Y señalo esto porque a veces nos quedamos con la sensación de que las materias internacionales hay que verlas en torno a la relación de un país o a una decisión, cuando en realidad son construcciones de largo plazo, y en el caso de Chile, construcciones de Estado, y donde la consecuencia de los países a la hora de abordarlos es lo que también sostiene la reputación que como países tenemos en el ámbito internacional. En ese contexto se tomaron las decisiones, como les señalo, de manera informada y responsable, que se alinean con nuestra política de Estado y que se alinean con lo que muchos países están haciendo en esta materia frente a una situación en Gaza que creo todos hemos visto, que es absolutamente injustificable y que tiene que ver con la muerte de miles de civiles, de niños en muchos casos, con una destrucción masiva de infraestructura. Respecto de las alertas específicas que pueden recibir los senadores, es normal que las embajadas tengan relaciones con los senadores. Nosotros tenemos una relación fluida y una conversación permanente con Estados Unidos. El mismo canciller tuvo una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos la semana pasada, si mal no recuerdo. El contenido específico de esas conversaciones se mantienen en el ámbito diplomático y por lo tanto no me puedo referir a ello públicamente, pero sí entregar la tranquilidad de que aquí estamos frente a decisiones que han sido pensadas, informadas y responsables, que son consecuentes con nuestra política de Estado, que son consecuentes con lo que vemos está ocurriendo en el ámbito internacional y que dan cuenta de una consistencia y permanencia de una visión en torno a los derechos humanos, la democracia y el multilateralismo que sabemos son muy importantes. Entonces, ¿no hay preocupación en el gobierno respecto a las represalias que podría tomar Estados Unidos con Chile en caso de que se rompan relaciones con Israel? Porque si bien el presidente no anuncia ese rompimiento en su cuenta pública, tampoco lo han descartado desde el Ejecutivo. Hasta la fecha, como le decía, todas las acciones que se han tomado de análisis y de monitoreo están en curso. En materia internacional nos gusta hablar en base a los hechos, ¿verdad? Más que adelantar o especular. En los hechos podemos decir que no ha habido ninguna consecuencia, ni sanción, ni nada por el estilo respecto de los anuncios. Lo que sí vemos es consistencia en la política internacional de nuestro país en torno a la protección de estos tres valores. Ministra, llevarla a otro tema sobre el proyecto de aborto. Sí. ¿Cuándo el Ejecutivo va a ponerle urgencia a esta iniciativa para que ya pueda iniciar su tramitación en las comisiones respectivas? Las urgencias se van a ir analizando y conversando con las secretarías de las distintas comisiones con el objetivo de darle todo el espacio a la discusión y el diálogo y también considerando el resto de los proyectos que están en tabla. Esto es un diálogo permanente entre el Ejecutivo, la SECPRES en este caso y el Congreso, y por ahora las medidas necesarias se han tomado para precisamente, insisto, tener un debate en torno al aborto que sea lo más amplio posible y que nos permita construir esos acuerdos, aunque eso tome tiempo. Nos han hecho la pregunta varias veces de si aspiramos a que este proyecto se tramite completo durante este periodo de gobierno. Más bien lo que nosotros aspiramos
es a que se dé un debate informado, con apertura de mente, que nos permita construir un acuerdo que, bueno, ojalá sea en este gobierno, pero si pasa al siguiente, es dentro de lo que está presupuestado también. Aquí necesitamos que ese debate se dé y se dé, ojalá, con la participación de muchos expertos de evidencia científica para que se tome la mejor decisión posible. O sea, se van a tomar su tiempo, no lo van a tramitar a la rápida para que salga o se vote en sala en este gobierno, en esta administración. No vamos a apurar un debate que sabemos que es necesario y así lo hemos dicho desde el primer día. Ministra, buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos saber finalmente cómo va a responder el gobierno respecto a este comunicado que publicaron ayer los internos de la cárcel de Punta Peuco, quienes aseguraron que la capacidad que tiene actualmente ese recinto de albergar a más personas está sobrepasada, esa capacidad actual que tiene el penal Punta Peuco, y finalmente todo esto se da en el marco de lo mismo que había anunciado el presidente Gabriel Boric, de poder derivar o enviar reos condenados por delitos comunes a ese penal. ¿Cómo se puede responder a esta situación? Todo también considerando que Raúl Mesa, el abogado de los representantes de los internos de Punta Peuco, dijo que estaba evaluando la presentación de un recurso para poder detener finalmente este anuncio del gobierno. A ver, lo primero, y como siempre decimos, las personas que creen que sus derechos están siendo vulnerados pueden presentar todos los recursos que estimen pertinentes y hacer uso de las herramientas institucionales, eso siempre ha sido así. Dicho eso, la postura del gobierno ha sido muy clara. La postura del gobierno apunta a eliminar los privilegios aún existentes para víctimas de delitos de lesa humanidad. Y eso supone la modificación de un decreto que le daba esta categoría especial al penal Punta Peuco, categoría o privilegio que creemos no corresponde en un marco democrático y conocido todo lo conocido, transcurrido todo lo conocido, y que es una posición valórica, hay que decirlo, donde hemos visto hay diferencias de opinión y por lo tanto tienen que discutirse en el marco de la política esas diferencias de opinión, pero donde el gobierno ha sido de una sola línea. Dicho eso, eliminado el privilegio, la gestión del penal pasa a Gendarmería igual que a cualquier otro penal y por lo tanto será Gendarmería quien tiene que hacer las evaluaciones de qué tipo de reos pueden estar ahí, cuántos más o menos tienen que estar y eso es un análisis propio de la gestión carcelaria que le corresponde a Gendarmería una vez que se ejecute este decreto que anunció el presidente. Claro, pero en esta carta ahí los internos de Punta Peuco dicen que la capacidad está sobrepasada. No sé si ustedes tuvieron ese antecedentes al menos antes de hacer el anuncio, si el ministro de Justicia o alguien del gobierno lo está viendo para ver si finalmente eso es así o no es tan así, no está tan sobrepasada la capacidad como ellos dicen. Es que por eso distingo los dos planos. Uno es la categoría del penal Punta Peuco, que es la eliminación de un privilegio que existe para ciertos condenados, que es lo que existe hoy día y que eso se va a eliminar. Y una vez realizado eso, la gestión, es decir, cuántos más reos, qué tipo de reos, en qué tiempos esos reos, es algo que le corresponde a Gendarmería como ejercicio de gestión carcelaria, igual como lo hacen respecto de cualquier otra cárcel. Y por lo tanto, esa evaluación es una que le corresponde a Gendarmería a la luz del sistema penitenciario en su conjunto. Súper. Muchísimas gracias, que tengan buena semana. Limpien sus canaletas. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.